tienden a afectar la estabilidad de un alimento, ¿verdad? O esas causas por las cuales un alimento tiende a descomponerse o deja de ser estable como tal. Entonces, se recuerdan de que hablamos del famoso chato, ¿sí? De que una de las condiciones es de que los microorganismos van a necesitar ciertos nutrientes, necesitan de un alimento, ¿sí? Necesitan de comida para poder realmente utilizarlo como ese sustrato. También necesitan humedad, ¿sí? Necesitan humedad. Les decía que también hay alimentos que son higroscópicos que fácilmente pueden absorber o pueden, no solo absorben, sino que pueden liberar agua, ¿verdad? También les dije de la parte de lo que es la acidez y ahí conversamos de esa acidez del pH que pueda tener un alimento, lo podemos ir clasificando como un alimento de baja, de alta o un alimento acidificado. ¿Se recuerdan cuál es el pH que diferencia entre un alimento de baja y de alta acidez? 4.6. 4,6. Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Sí. Y luego, pues empezamos viendo de que realmente existe la importancia de poder conocer la composición del alimento. ¿Por qué? Porque si los microorganismos necesitan sustrato para poder realmente reproducirse, entonces nosotros necesitamos conocer cuál es la función, ¿sí? De cada uno de esos alimentos, qué es lo que lo compone, qué contiene agua, contiene la parte de lo que es carbohidratos, contiene proteínas, contiene vitaminas, y a través de eso, pues nosotros podamos realmente someterlo a un proceso en el que podamos mantener esas características del producto, ¿verdad? ¿Sí? Y otra de las cosas que también les decía que podemos a través de ello tener esa estabilidad y esa seguridad de la parte de lo que es el alimento. Entonces, a partir de ahí, empezamos hablando un poquito de la parte de lo que es el agua en un alimento. Y dijimos de que el agua, pues en la parte de lo que es el alimento, no lo vamos a considerar, ¿sí? No lo vamos a ir considerando un nutriente porque no sufre cambios químicos durante ese proceso de aprovechamiento, ¿sí? Biológico. Pero que el agua va a ser útil, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a realizar ciertas transformaciones bioquímicas de esa manera y que tiene un gran número de funciones biológicas, ¿verdad? En esa capacidad física para transportar sustancias, disolver sustancias, ¿sí? Y también dijimos de que un alimento pues pueden contener de un 96 hasta un 97% de agua en la parte de lo que es su composición como tal, ¿sí? También les decía que el análisis de calidad más importante en la parte de lo que es la tecnología de los alimentos, ¿cuál era? ¿Escuchas, Cantidad de Juanes? agua. La actividad de agua, ¿sí? ¿Y por qué la actividad de agua es ese análisis de calidad más importante en la parte de lo que es la tecnología de los alimentos? Porque me va a dar, ¿sí? El comportamiento, me va a indicar cómo realmente ese alimento puede estar estable. Entonces, es como la propiedad más importante, ¿sí? De la parte de lo que es el sistema alimenticio. Porque me va a decir cómo es que realmente está unida el agua, tanto de forma estructural como de forma química al alimento. Entonces, también me va a dar esa disponibilidad de poder decir que un alimento posee cierta cantidad de agua y que esa cantidad de agua, ¿sí? Puede haber ese crecimiento de microorganismos. Yo les decía a ustedes en ese momento que la mayoría de las bacterias pues no van a crecer en actividades de agua que estén por abajo de 0,90. Mientras que las levaduras y los mohos dejan de crecer en valores que están por debajo de 0,6. ¿Se recuerdan de que dijimos
de que el rango es de 0 a la parte de lo que es 1 en la actividad de agua, ¿sí? Y aparte estaría cómo podemos determinar la parte de lo que es la humedad, ¿sí? La humedad de un alimento lo podemos determinar, por ejemplo, en función del peso inicial menos el peso final dividido dentro de ese peso inicial y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, acá nosotros podemos ver, bueno, si yo conozco mi peso inicial y luego lo puedo llevar a un proceso de secado en donde voy a eliminarle agua durante un tiempo determinado. Entonces, después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a poder volver a pesar. Y entonces voy a decir, bueno, ¿cuál era el peso con el que inició realmente la parte de lo que es el alimento y con cuánto quedó? Y de esa manera yo podría determinar ese porcentaje de humedad. Entonces, acá puedo determinar yo, ¿sí? ¿Cuál es ese porcentaje de humedad que el alimento fue perdiendo? Pero después podría decir, ah, bueno, con este dato, 100 menos el dato que yo obtengo de acá, voy a poder encontrar con qué porcentaje de humedad quedó ese alimento. No sé si me logro explicar, jóvenes. Ingeniero, ¿qué es PIC? Es el peso inicial menos el peso final dividido dentro del peso inicial. De esa manera. Existen también, pues, ustedes ya pasaron, por ejemplo, por el módulo y algunos ya terminaron la parte de lo que es la humedad. Entonces, esta es una balanza de humedad. Esta balanza yo coloco una muestra acá, ¿sí? Levanto la parte esta, coloco la muestra, que puede ir 5 gramos, por ejemplo, ¿sí? Y luego lo voy a colocarlo a una temperatura y automáticamente va a ir perdiendo la parte de lo que es el agua y yo podría encontrar cuál es la humedad de la parte de lo que corresponde a lo que es lo que tiene ese alimento. Entonces, a través de esta balanza de humedad yo podría determinar realmente la cantidad de humedad que pueda tener ese alimento. Vamos a ver, Kender. Kender está preguntando si repetimos esta parte. El porcentaje de humedad yo lo puedo determinar a través de qué. Si yo vengo y coloco, por ejemplo, una bandeja, ¿sí? Puedo colocar en una bandeja, pensemos 2 libras de producto, ¿sí? Y lo llevo a un secado, lo meto a un secador, ¿sí? Entonces aquí estas 2 libras es mi peso inicial. Lo llevo a un secador, lo voy a secar. Por ejemplo, destinado tiempo a una temperatura, yo obtuve solo 0,75 libras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo vengo y digo, ah, bueno, mi peso inicial, ¿cuánto era? ¿Cuántas libras les dije inicialmente? 2 libras. 2 libras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Entonces, digo yo, 2, el peso inicial. El peso final, 0,75. Dividido dentro de las 2 libras que tenía por 100, ese es el porcentaje de humedad que está perdiendo este alimento. Y luego yo diría 100 menos ese porcentaje que perdió, entonces podría encontrar. Ok, ahorita vamos a verlo, Alejandro. Muy bien, gracias Alejandro por la pregunta esa. Entonces, de esa manera yo podría ir, y yo podría ir a hacer una curva de humedad. Si yo podría decir aquí el tiempo, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Y podría colocar, por ejemplo, el peso, podría decir en cómo se va comportando, por ejemplo, ese alimento con ese peso. Entonces yo podría ir viendo la curva, cómo va a ir descendiendo, ¿verdad? Sí, en la parte esa. Muy bien. Lo otro es cómo logro determinar la actividad de agua. Y para poder ver la determinación de agua, les voy a mostrar acá un video de cómo podemos hacer esa determinación de agua. Solo déjenme darle acceso a un par de personas por acá. Ahí estamos. Muy bien. Entonces vamos a ver este video. Me comentan si lo logran ver y si se logra escuchar. Me dicen, por favor, todos.
¿Se escucha? Jóvenes. Sí, ingeniero, no se Ingeniero. escucha. Bueno, gracias. Ingeniero, no se escucha. Oh, perdón. Vamos a ver, perdón. Yo escuché que decían que sí. La muestra. Me comentan, jóvenes. Solo va a dar ingreso a unas Hoy personas. vamos a trabajar con el Aqualab. Hoy sí se El escucha. Aqualab es un higrómetro que trabaja a partir de la determinación del punto de rocío. Un higrómetro quiere decir que su principio ingeniero, de sí se escucha. funcionamiento es Gracias, gracias, jóvenes. Con los higrómetros de punto de rocío, el sistema determina la temperatura exacta de condensación del vapor de agua, o sea, el punto de rocío, que se encuentra directamente relacionada con la actividad de agua de la muestra. Esta se determina enfriando la atmósfera de la cámara en la que se encuentra situada la muestra y observando la formación de condensado sobre un espejo colocado en dicha cámara. Eso lo podemos ver en el detalle del equipo. La exactitud del método de este tipo de muestra ronda en las 3 milésimas de unidades de actividad de agua. Los aparatos desarrollados luego utilizan lecturas fotoeléctricas de la condensación del vapor en el espejo, almacenando información por medio de microprocesadores. Este tipo de equipos puede memorizar la medida de varias decenas de unidades de muestras. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con él. Para trabajar con el Aqualab, lo primero que hay que hacer es encenderlo. Tiene una piecita atrás, una ficha, donde lo podemos encender y lo vamos a dejar descansar 15 minutos más o menos hasta que el equipo se estabilice. Luego lo vamos a abrir. Tenemos que tener la precaución de ver que adentro se mantenga siempre limpio. Toda la superficie en donde vamos a colocar el portamuestra no puede estar contaminada de análisis anteriores, no puede estar húmedo. Y si es necesario le podemos pasar una toallita, un tisú, algo que no sea húmedo para trabajar con el equipo en las condiciones adecuadas. ¿Cómo vamos a colocar la muestra? Los portamuestras que trae el equipo, que son unas capsulitas blancas, las tenemos que tener limpias y secas adentro de un desecador para que no estén contaminadas y tampoco tengan humedad. Por eso las manejamos con una pinza. Vamos a colocar el portamuestra dentro del equipo y luego vamos a proceder a colocar la muestra de alimento. En este caso, como es miel, la muestra no tuvo necesidad de ser procesada. Directamente podemos poner una fina, muy fina capa que cubra todo el fondo de la cápsula para asegurarnos que la distribución de la muestra de alimento es homogénea, que tiene el mismo espesor. En el caso en lo que los alimentos no sean homogéneos, se les va a hacer un procesamiento previo, pero siempre al colocarlos en el portamuestra tenemos que cumplir con ese requisito. Luego procedemos a cerrar. Cuando el equipo se cierra, empieza a trabajar y ahí vamos a esperar durante unos minutos, porque una de las ventajas de este método es esa. Vamos a esperar hasta que se detenga, va a sonar una alarma y ahí nos va a arrojar una lectura de actividad de agua y de temperatura. Luego de que terminó, procedemos a anotar los valores y ya podemos retirar la muestra, de nuevo con la precaución de no ensuciar nada dentro del equipo. Y el aparato está listo para seguir midiendo. Entonces, jóvenes, esa es la forma en que podemos hacer el análisis, ¿verdad? Para poder determinar la parte de lo que es la actividad de agua en un alimento. Es un equipo que es bastante sencillo el procedimiento, más sin embargo el costo es bastante alto del aparato para poder determinar esa parte, ¿verdad? No, Alejandro, en la escuela no tenemos determinador de actividad de agua. Estamos en proceso de poder comprar un medidor de actividad de agua, ¿verdad? Porque como ya arranca la parte de lo que es la carrera de agroindustria,
Entonces, vamos en ese proceso de poder tener realmente un medidor de actividad de agua, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, recuérdense que alimentos, por ejemplo, si tenemos un alimento fresco, un alimento enlatado, la actividad de agua va a ser bastante alta, ¿sí? Alimentos frescos, alimentos enlatados, estamos hablando que la actividad de agua puede ser entre 0,95 hasta 1, ¿verdad? Y de ahí podemos ir bajando, por ejemplo, si tenemos embutidos, puede ser de 0,91, 0,87, dependiendo del tipo de embutido que podamos tener, ¿verdad? Si son embutidos fermentados, o si son embutidos ahumados o embutidos escaldados, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de mermeladas, hablamos de jaleas, la actividad de agua puede andar más o menos entre 0,75 a 0,80, ¿verdad? ¿Sí? Eso también está muy relacionado con la cantidad o el porcentaje de humedad que pueda ir teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven la parte de lo que son las pastas. Las pastas tienen un 12% de humedad. Ok. Un 12% de humedad. Igual, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes que hicieron análisis de harina. ¿Cuál es el porcentaje de humedad que tienen las harinas? ¿Alguien lo recuerda? Ya se les olvidó. De un 10 a un 12%. Ajá, es correcto, más o menos de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo mismo tienen las pastas. Entonces, la actividad de agua con esa humedad va a andar más o menos en un 0,5. Alguien me decía ahí que si podía repetir la parte de lo que son los rangos de actividad de agua. Yo les decía que productos frescos o productos enlatados, por ejemplo, cuando hablamos de productos enlatados, cuando tenemos una salmuera, ustedes los que ya están pasaron a la primera práctica, hicieron salmueras. Entonces, si nosotros tenemos salmueras, tenemos esa parte de lo que son productos frescos o tenemos productos con bastante agua, la actividad va a estar más o menos entre un 0,95 a 1, ¿sí? Y luego les decía que si tenemos embutidos, que dependiendo del tipo de embutido que yo pueda haber desarrollado, pues vamos a tener una actividad de agua de un 0,87 a un 0,91, ¿verdad? Y luego les decía las jaleas, las mermeladas, ¿sí? Entre un 0,75 a un 0,80. Y luego les ponía el ejemplo de las harinas, les ponía el ejemplo de la parte de lo que corresponde a lo que son las pastas, ¿verdad? Que andan más o menos en un 12% de humedad, ¿sí? Entonces, en ese 12% de humedad, nosotros lo que vamos a lograr tener es como un 0,5 de actividad de agua. No sé si está claro esto. Recuérdense que un alimento tiene el agua de una forma ligada y una forma libre, ¿sí? La forma libre es la forma en que más fácilmente puedo yo extraer esa agua del alimento. Entonces, por ejemplo, si yo vengo, someto un producto a un proceso de deshidratación, el agua libre va a ser esa cantidad de agua que yo pueda realmente extraerle más rápidamente al alimento. Pero luego va a estar el agua que está ligada a otros componentes del alimento, a las proteínas, a los carbohidratos, que va a ser más difícil de poderla ir eliminando. Entonces tengo que llevar la parte de lo que es un control de temperatura. ¿Por qué? Porque si no voy a provocar lo que se le llama un proceso de caramelización, ¿sí? La caramelización de los azúcares. ¿Sí? Que esto se debe a que nosotros venimos y le colocamos mucha temperatura, entonces los azúcares tienden a dar un color que es un pardeamiento, va a tomar una tonalidad café, que es lo que pasa con el pan, por ejemplo. Nosotros venimos, colocamos el pan al horno, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a eliminar agua, ¿sí? Y conforme va eliminando agua, además de eso, el calor o la temperatura va a provocar que tome un color pardo, un color café. En algunos casos, esto es beneficioso, como en el caso del pan, ¿verdad? Pero en otros casos, o en el caso del café, pero en otros casos, pues esto no es beneficioso. Por eso les decía de que
hay que tratar el alimento, ya sea por un método físico o por un método químico, para evitar que se dé ese pardeamiento, que puede ser un pardeamiento enzimático, ¿sí? O que también se conoce como una reacción de Maillard, ¿sí? De esa manera. Entonces, a través de eso es de que vamos a tener estas características. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a ver, hay una pregunta en el chat. La caramelización se va a dar en función de el proceso en que un alimento es sometido a una temperatura, y esa temperatura lo que va a hacer es que va a provocar, ¿sí?, un cambio de color en el producto. A eso se le llama pardeamiento. Entonces tiene un proceso de caramelización del azúcar como tal. No sé si te aclaro ahí. Era Cristel, perdón. ¿Cuándo no es beneficioso? Veamos en el caso, yo les decía a ustedes la otra vez, de que en el caso, por ejemplo, de la parte de lo que son el brócoli, les colocaba el ejemplo de las polifeniloxidasas, ¿verdad? Les decía yo que las polifeniloxidasas son enzimas que provocan ese proceso de pardeamiento enzimático, ¿sí? Que nosotros no queremos, por ejemplo, que el brócoli tome un color pardo, ¿sí? Que nosotros lo queremos que tenga un color verde, ¿sí? Un color un poco más vivo. Entonces, nosotros venimos y ese proceso de pardeamiento a través de la parte de lo que son esas enzimas polifeniloxidasas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que realmente nosotros podemos aplicarle calor, te decía yo, un tratamiento, un proceso de blanchado, un proceso de escaldado, y ahí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inactivar la enzima. Yo les decía que la industria utiliza 82 grados para poder inactivar la enzima. El tiempo puede ir variando en función de ¿qué? En función de la parte de lo que corresponde el tamaño del corte que yo tengo. Eso es. Entonces ahí no va a ser beneficioso. Preguntan qué es la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es también la caramelización de los azúcares, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces cuando se da una caramelización de los azúcares, acá ese pardeamiento no es un pardeamiento enzimático, porque no es a través de enzimas, sino que es a través de la reacción de la parte de lo que son temperaturas, ¿sí? Entonces, de esa manera, la temperatura juntamente va a reaccionar, en este caso, con los carbohidratos o con otro tipo de componente que tenga el alimento, y puede provocar esta reacción, ¿sí? Esta reacción de caramelización, que también se llama una reacción de Maillard. No sé si ahí te queda bien, Edwin. Cristian. Ingeniero, yo creo Gracias, Cristian. ¿Cómo decías? Disculpa, no te escuché. que es PO. Estas son las polifeniloxidasas. ¿Se recuerdan? Que eso lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Polifeniloxidasas, que son las enzimas, ¿verdad? Que provocan ese pardeamiento enzimático. O también, les decía yo, peroxidasas, ¿verdad? Ok. España pregunta cuál es la diferencia de la esterilización. Ok. La esterilización es un método, es un tratamiento térmico en el que yo voy a llevar mi alimento, ¿sí? A una temperatura de 121 grados Celsius con una presión más o menos entre 15 a 17 PSI por un determinado tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la esterilización? Yo les decía a ustedes que el alimento va a tener microorganismos que pueden ser microorganismos de deterioro y los microorganismos que son patógenos. A través de este proceso de esterilización comercial, yo lo que voy a hacer es destruir e inactivar esa parte de lo que son esos microorganismos patógenos, esos microorganismos que le puedan causar daño realmente a la persona que las va a consumir. Pero los microorganismos que son, por ejemplo, de deterioro, si yo mi alimento vengo, lo someto a condiciones extremas, ¿qué es lo que voy a provocar? Lo que voy a provocar que esos microorganismos vuelvan realmente, ¿sí?, a poder actuar y provocar ese proceso de descomposición en el alimento como tal.
No sé si te queda ahí, España. Bueno, no hay preguntas, vamos a seguir. Ok, muy bien. Entonces, acá tenemos la parte de lo que son los diferentes componentes que pueda tener las macromoléculas que tiene un alimento, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la parte de lo que son estos carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿verdad? ¿De qué están compuestos? Están compuestos de carbono, están compuestos de hidrógeno y están compuestos por oxígeno, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Estos son compuestos orgánicos y son los compuestos más abundantes que hay en la naturaleza. Y que también son esos compuestos, ¿sí? Esos compuestos que son muy utilizados por nosotros, por los seres humanos, ¿sí? De esa manera. Solo voy a ver. Dice que era PSI. El PSI es la presión, ¿sí? Es la cantidad de presión a la cual se somete. Esa presión puede depender mucho de la parte de lo que es el empaque que estoy utilizando. Si yo utilizo, por ejemplo, un envase de vidrio a un proceso de esterilización comercial, no voy a colocarle 15, 17 PSI. La PSI tiene que ser mucho más bajo por la misma presión que se va a ejercer dentro del autoclave. Entonces voy a utilizar una presión, pero si voy a utilizar una hojalata, yo puedo someterlo hasta esta presión de 15 a la parte de lo que son 17 PSI. Yo debo de determinar, ¿sí? La parte de lo que son, en qué momento llega la temperatura a ese alimento como tal. ¿Sí? Tengo que hacer estudios de penetración de calor para poder determinar esa parte. ¿Estamos bien ahí, España? Ingeniero, entonces para saber a qué temperatura llevar tenemos que saber el PSI o con la temperatura, con el estudio averiguamos el PSI. No, mira, ves, el PSI, la presión va dependiendo mucho del tipo de empaque. Ahí. ¿Qué es lo que vas a averiguar? Lo que vas a averiguar es, por ejemplo, yo te decía 121 grados, ¿verdad? Vas a meter ese alimento a una temperatura de 121 grados. Bueno, lo que vos tenés que saber es en qué momento, para eso se hacen los estudios de penetración de calor, va a llegar esa temperatura al alimento. Le llamamos a la parte más fría del alimento. O sea, vamos a verlo en qué momento llega al centro del alimento la temperatura de 121. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos que esto fuera un autoclave acá, ¿sí? Este fuera el aparato. Mi termómetro me puede estar marcando 121 grados, pero me puede estar marcando 121 grados en la parte exterior, más no en la parte interna. Entonces, ¿qué es lo que vos venís? A través del estudio de penetración de calor, yo voy a saber cuánto tiempo después de que mi termómetro me esté marcando 121 grados, llega a la parte de 121 grados al alimento. No sé si me logro explicar ahí, España. Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces eso es lo que yo tengo que lograr determinar. Muy bien. ¿Alguien sabe cuántas kilocalorías me proporciona un carbohidrato? ¿No? Un carbohidrato me va a proporcionar 4 kilocalorías. ¿Sí? 4 kilocalorías por gramo, ¿verdad? ¿Sí? Un carbohidrato. Entonces, nosotros tenemos acá que el carbohidrato me proporciona 4 kilocalorías por gramo. Ok. Entonces les decía que los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes. También les decía que son los más consumidos. Me aportan esas 4 kilocalorías por gramo. Son bastante abundantes en el reino vegetal, por ejemplo, ¿verdad? Sí. De esa manera, podemos decir que tenemos ahí la parte de lo que son esa cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos son fuente de energía, ¿sí? Me van a proporcionar energía. Yo ya les decía que me pueden proporcionar 4 kilocalorías. ¿Sí? Si quieren voy a quitar esta diapositiva y voy a escribir mejor para que ustedes puedan ir viendo. Entonces, vamos a tener acá fuente de energía, ¿sí?
fuente o son energéticos, ¿verdad? Sí, entonces porque me van a proporcionar 4 kilocalorías, son fuente de energía para todos esos procesos que necesitamos, ¿verdad? Tantos procesos químicos como procesos físicos, ¿verdad? Ok, entonces de esa manera. Entonces, también, además de ser una fuente energética, me sirve de ahorro de proteínas. ¿Sí? Vamos a ver, Josué pregunta ahí, ¿qué es una kilocaloría? Ok, muy bien. La energía se mide a través de kilocalorías. Entonces, ustedes ven de que alimentos, de repente ustedes no están acostumbrados a poder leer etiquetas, pero hay varias personas que sí leen etiquetas y las señoritas, por ejemplo, que quieren consumir menos energía, que quieren tener una dieta. Entonces, están viendo cuántas kilocalorías le puede estar aportando ese alimento como tal. Entonces, de esa manera, entonces, las kilocalorías es como la cantidad de energía que me va a proporcionar ese alimento. ¿Sí? Nosotros venimos y lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cuánto me está aportando ese alimento de energía? Cada uno de nosotros va a necesitar cierta cantidad de kilocalorías dependiendo la actividad que vaya a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, de esa manera va a necesitar cierta cantidad de kilocalorías. Entonces, claro que uno puede tener un balance con varios alimentos y a través de esos varios alimentos llegar a una dieta, por ejemplo, de 2000 o 2500 kilocalorías, que son lo que recomienda, por ejemplo, en el caso de la FAO, de esa manera. Y de esa manera también están desarrolladas la parte de lo que son las etiquetas, ¿verdad? Entonces ahí las etiquetas se basan en una dieta de 2000 o a 2500 kilocalorías como tal. ¿Sí? Ok, entonces sirven como ahorro de proteínas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros vamos a consumir como una fuente de energía son los carbohidratos. Cuando nosotros dejamos o nuestro cuerpo ya no tiene carbohidratos como una fuente de energía, entonces, o esos carbohidratos son insuficientes, entonces, ¿qué es lo que se hace? El cuerpo empieza a utilizar las proteínas como una fuente de energía, ¿sí? Y las proteínas ya dejan de tener la función, por ejemplo, plástica, y empiezan a tener una función de la parte de lo que es proporcionar kilocalorías, ¿sí? De esa manera. Entonces me va a proporcionar las proteínas, esas calorías que voy a necesitar como tal. ¿Cuántas calorías me proporcionan las proteínas? Igual que los carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Otra de las cosas o de las funciones que tienen los carbohidratos es que van a regular, ¿sí? ¿Qué van a regular? Regulan el metabolismo de las grasas, ¿sí? De esa manera. También los carbohidratos son estructurales. Lo vamos a colocar acá. También. Esto ustedes lo vieron en biología, ¿verdad? Sí, de esa manera. ¿Cómo vamos a clasificar los carbohidratos? Los carbohidratos, recuérdense que hacen referencia. Decime España, perdón. Ingeniero, regulan las grasas. Sí, son reguladores del proceso metabólico de las grasas. ¿Sí? ¿Está muy bien? Ok, muy bien. Entonces, lo que les decía, los carbohidratos hacemos referencia a la molécula o número de átomos de carbono que están presentes o cantidades de azúcar, por ejemplo, que van a estar presentes en la parte de lo que es esa macromolécula. Entonces los vamos a clasificar como monosacáridos, vamos a decir polisacáridos, vamos a decir oligosacáridos. ¿Sí? De esa manera los podemos ir clasificando. Monosacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. ¿Sí?
de esa forma es como lo vamos a ir clasificando la parte de lo que son esos carbohidratos, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, ¿qué son monosacarios? Los monosacarios son monómeros o unidades básicas de los carbohidratos, ¿sí? Son unidades básicas de esos carbohidratos más complejos. Vamos a ver más adelante cómo es que el organismo puede aprovechar otro tipo de carbohidrato que se tiene que realmente convertir en un monosacárido para poderlo aprovechar. También es importante que a través de la parte de lo que son esos monosacáridos van a tener un sabor dulce, algunos amargos, apariencia cristalina o blanco. Son solubles en agua, pero son insolubles en éter o en etanol, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Los oligosacáridos y los polisacáridos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que les decía, esos monómeros o unidades básicas de los carbohidratos más complejos que se pueden producir como los oligosacáridos y los polisacáridos, el cuerpo los va a poder aprovechar cuando realmente nosotros venimos y los convertimos o el mismo organismo los va a convertir a un monosacárido. Insolubles, ¿en qué pregunta? Vamos a ver, pregunta Edwin. Yo le decía a Edwin de que en la parte, por ejemplo, de los monosacáridos, les estaba comentando de que tienen un sabor dulce, algunos amargos, son solubles en agua y que puedan ser insolubles en éter y en etanol. ¿Sí? Ok, ¿estamos bien? ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas. Estamos claros, claros como el agua. Ingeniero, ¿Sí? Decime. ¿podría volver a repetir los polisacáridos y oligosacáridos, por favor? Ahorita los vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Solo les decía que en el caso de esto está en función de la... Buenas noches. ¿Listos, jóvenes? Vamos a esperar un ratito. Ya casi todos están... Ok, yo creo que ya estamos. Bueno, entonces, les decía, alguien me preguntaba ahí de la parte de lo que son monosacáridos y los polisacáridos y los oligosacáridos. Yo les decía que íbamos a ir viendo uno por uno. Pero, por ejemplo, hablamos de monosacáridos, aquellos que tienen una unidad de azúcar, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de las pentosas, por ejemplo, ¿sí? Y entre las pentosas, lo voy a colocar acá, está la xilosa, ¿sí? Arabinosa, lo voy a colocar. También está la parte de lo que es la ribosa, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos hexosas, ¿sí? Que ahí vamos a tener la glucosa, vamos a tener la galactosa, ¿sí? De fructosa también, ¿verdad? De esa manera. Entonces, voy a repetir. Entonces, esos monosacáridos tienen una unidad de azúcar, como el caso de las pentosas, les decía. Entre las pentosas está la xilosa, está la arabinosa, está la ribosa. Luego vamos a tener las hexosas, como la glucosa, la galactosa, la fructosa. ¿Estamos bien allí? Después vamos a hablar de los polisacáridos. ¿Estamos? Bueno. Entonces, veamos. En el caso, por ejemplo, yo les mencionaba a ustedes la parte de lo que es la xilosa. La xilosa, ¿sí? Es un azúcar de madera, que también lo podemos obtener por ese proceso. Si quieren, lo vamos a escribir acá. La xilosa. Les decía que es un azúcar conocido como azúcar de la madera, ¿verdad?
se obtiene a partir de un proceso de hidrólisis. ¿De dónde? De la xilana, ¿sí? Pero también la xilosa la vamos a tener presentes, por ejemplo, en las mazorcas del maíz, en la parte de lo que es la paja, ¿sí? De esa manera. Entonces, cuando hablamos de una xilosa, decimos un azúcar de la madera, que se obtiene a partir de la hidrólisis de la xilana, que podemos tenerlo presente en la parte de lo que es el maíz, o en la parte de lo que es la paja, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. También es importante hacer mención de que nosotros venimos y esos aminoazúcares, resultado de la sustitución, ¿verdad? De grupos OH, normalmente por un grupo amino, pero eso ustedes lo vieron también en la parte de lo que es la química. Aquí nada más me va a interesar porque la parte de los carbohidratos, porque van a haber carbohidratos que son como que muy importantes en la parte de lo que es la industria de alimentos, ¿sí? De esa manera. Ok, luego tenemos oligosacáridos, ¿sí? En la parte de lo que son los oligosacáridos, en alimentación, los más importantes son los disacáridos, ¿sí? Y algunos tri y tetrasacáridos. Escúchenme esto, el organismo solo va a utilizar oligosacáridos después de que han sido hidrolizados. Se hidrolizan de una forma enzimática, ¿sí? Y a la hora de hidrolizarse a través de enzimas y específicamente las enzimas hidrolasas, vamos a ver más adelante que hay formas de poder clasificar la parte de lo que son las enzimas. Las enzimas hidrolasas son las que hacen esa actividad, ¿sí? De poder realmente, ¿sí? Hidrolizar la parte de lo que son los oligosacáridos y convertirlos en monosacáridos para poder ser utilizados dentro de nuestro proceso como tal. ¿Sí? En nuestro proceso de alimentación. No sé si está claro ahí, jóvenes. ¿Estamos bien? Podría repetir, ingeniero. Ok, muy bien. Yo les decía a ustedes que los oligosacáridos, ¿sí? En la alimentación, los más importantes les decía que son los disacáridos, algunos tri y otros tetrasacáridos. De esa manera. Y les decía que nuestro organismo va a utilizar esos oligosacáridos, pero después de qué? Después de que son hidrolizados y van a ser hidrolizados de forma enzimática, o sea, a través de enzimas. Y una enzima que es un catalizador que puede acelerar la velocidad de una reacción. Y yo les decía que esas enzimas son estas hidrolasas, que las enzimas hidrolasas son como las más importantes para la parte de lo que es la industria de alimentos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, no sé si te queda claro por ahí. Ingeniero. Ok, entonces hay ese proceso, ¿verdad? Hay ese proceso de hidrólisis de forma enzimática a través de la parte de lo que son las hidrolasas para poder ser convertidos en monosacáridos. Entonces, de esa manera se puede aplicar. Uno de ellos es la sacarosa, ¿sí? La sacarosa, comúnmente llamado azúcar, ¿de qué está formada la sacarosa? Solo déjenme ver un mensaje acá. Ok. Edwin pregunta, los más importantes son los disacáridos, ¿por qué? O sea, en alimentación, ¿sí? ¿Cómo puede aprovechar realmente nuestro organismo la parte de lo que son esos carbohidratos cuando los convertimos en moléculas un poco más simples? ¿Sí? Entonces tenemos un oligosacárido y para que nuestro organismo lo pueda digerir, lo pueda aprovechar, se va a convertir en un disacárido o un
tri o un tetrasacárido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de que esos oligosacáridos, ¿sí? Se van a convertir, ¿sí? A través de ese proceso de hidrólisis de forma enzimática, a través de las enzimas hidrolasas, para que el organismo lo pueda aprovechar. Yo no sé si ahí Edwin te aclaro. No me responde Edwin. Creo que sí. Ok, gracias Edwin por responder. Bueno, entonces les decía que uno de los oligosacáridos es la sacarosa, ¿sí? Comúnmente llamada azúcar. Está formada por la parte de lo que es una glucosa, ¿sí? Y cuyo carbono pues se une a una fructosa. Entonces, la sacarosa es formada por glucosa y fructosa, ¿sí? Nosotros podemos medir la parte de lo que es ese porcentaje de azúcares presentes en un alimento a través de ¿qué? A través de un refractómetro, ¿sí? Este es un refractómetro en el cual nosotros venimos y lo que hacemos es colocar acá donde está esta flecha, aquí, colocamos una muestra, ¿sí? Esa muestra tiene que cubrir todo este prisma bajo esta tapadera y luego lo voy a ver hacia la luz a través de esta parte, lo enfoco. Entonces, acá esto yo lo puedo ir moviendo, ¿sí? Dependiendo la vista para poder realmente determinar cuál es el porcentaje de azúcar que puede presentar un producto, ¿sí? Esto puede ser un índice de cosecha. Es un índice para poder determinar en qué momento pueda cosechar yo alguna fruta. ¿Cuál es el principio de este refractómetro? El principio de este refractómetro es que va a reflejar, ¿sí? Cierta cantidad de luz y a través de esa cantidad de luz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a ver como que si fuese una luna. Les voy a mostrar acá. Entonces, yo agrego la muestra y luego, ¿qué es lo que hago? Si ustedes se dan cuenta acá, esto me lo expresa a través de grados Brix. O sea, me va a representar como el porcentaje de azúcar que está presente. Entonces, a través de ese ocular, yo voy a poder ver realmente dónde se separa la parte clara con la parte oscura. Y de esa manera, si ustedes ven acá, encuentro una línea y esa línea me va a indicar realmente la cantidad de grados Brix que están presentes. Entonces yo vengo y digo, bueno, acá cada una de estas líneas tiene un valor de 1. Entonces digo, aquí ¿cuánto hay? Hay 22 grados Brix, o sea, 22% de azúcar. Más adelante, cuando empecemos a ver cómo formular un producto, vamos a hacer ejercicios de poder calcular, porque ustedes me dirían, bueno, yo les digo a ustedes, bueno, si yo quiero preparar, por ejemplo, un producto que tenga 25 grados Brix, ¿cuánto de azúcar le voy a agregar? Yo lo puedo hacer matemáticamente, puedo hacer los cálculos y a partir de esos cálculos, luego vengo y lo checo con el refractómetro. Entonces yo voy a decir, bueno, esa cantidad de azúcar que yo necesito incorporar a ese alimento es tanto para poder llegar a esa cantidad de grados Brix que requiero. No sé si me explico. Ingeniero, ¿cómo hace el refractómetro para ver la cantidad de grados Brix? Ajá, el refractómetro me va a servir para poder determinar la cantidad de grados Brix. Esto también es importante, que el refractómetro me lee a una temperatura de 20 grados Celsius, ¿sí? Yo debo de atemperar la muestra. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a preparar una mermelada y esa mermelada está a 80 grados, por ejemplo, 90 grados o punto de ebullición, ¿qué es lo que hago? Tomo una muestra con una servidora y luego lo trato de mantener fuera, ¿verdad? Con un poco de movimiento de manera que baje la temperatura y luego lo coloco en el prisma y luego voy a leer y voy a saber realmente cuál es la cantidad de azúcar o grados Brix que están presentes en ese producto, ¿sí? Y lo mismo podría hacer a través de determinar en una fruta qué cantidad de azúcar me presenta. Cuando yo digo
Por ejemplo, en este caso que me marca 22 grados Brix, yo voy a decir, esta tiene 22% de azúcar. Los grados Brix los vamos a ir relacionando como ese porcentaje de azúcar que está presente en ese alimento. Los grados Brix son la cantidad de sólidos solubles, sólidos totales presentes en un alimento. No sé si me logro explicar con esto. O si hay alguna pregunta. Claro como el agua, claro como la noche. Muy bien. Veamos. Para poder yo empezar a utilizar este refractómetro, yo necesito calibrar ese refractómetro. Necesito ver que ese refractómetro, ¿sí? Inicialmente tomo en el prisma y lo que hago es agregarle agua. El refractómetro o tiene en la parte, vamos a ver, voy a regresar a esta diapositiva. Después voy a ver, hay un mensaje por ahí, alguna pregunta por ahí. Después la voy a ver. Tiene por acá, ¿sí? Aquí no se logra ver, pero por acá tiene un tornillo y ese tornillito yo lo puedo ir aflojando o apretando. Cuando yo le agrego una gota de agua acá, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una muestra de agua, el agua me va a aportar 0 grados Brix. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Con ese tornillo que les digo, voy a ajustar que esta, cuando yo le agrego el agua, debe estar en esta línea. Y si no, yo lo tengo que corregir con la parte de lo que es el tornillo, ¿verdad? Para poder calibrar el refractómetro. Voy a ver una pregunta que hay por acá. Ojo, Kender, ¿qué son los grados Brix? La cantidad de sólidos totales presentes en una muestra y lo vamos a expresar como porcentaje de azúcar. Entonces yo voy a decir, tiene 20 grados Brix. Entonces voy a relacionarlo, tiene un 20% de azúcar. No sé si te queda claro ahí, Kender. ¿Kender? Ok, creo que sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. ¿Estamos claros? Ok, muy bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, el azúcar, la sacarosa. También es importante hacerles mención que hay azúcar invertido, ¿sí? Lo voy a escribir por acá. Un azúcar invertido, porque eso también lo vamos a ir viendo. ¿Qué es un azúcar invertido? Un azúcar invertido es una mezcla de azúcares, pero ¿cuándo qué? Cuando la sacarosa se va a hidrolizar. La sacarosa se puede hidrolizar de forma química o se puede hidrolizar de forma enzimática. ¿A qué se refiere ese proceso de hidrolización? A un cambio rotatorio, ¿sí? Que se observa durante esa hidrólisis. O sea, la sacarosa, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a convertir, ¿sí? O se va a transformar en glucosa y fructosa. ¿Cómo se hace esta parte? Yo les decía a ustedes, por ejemplo, si ustedes vienen, agarran agua, ponen a calentar el agua, le empiezan a agregar azúcar, lo mezclan el azúcar, cuando ya está el azúcar mezclada, vienen y le agregan, por ejemplo, ácido cítrico en presencia de un ácido, se van a dar cuenta que hay una inversión de la sacarosa. Esa sacarosa se convierte en glucosa y fructosa. O puede ser también a través de enzimas como tal. ¿Preguntas con el azúcar invertido? Ingeniero, ¿podría volver a repetir, por favor? Ok, muy bien, no hay problema. Yo les decía que un azúcar invertido se refiere cuando realmente hay un cambio en ese poder rotatorio, ¿sí? De la sacarosa. O sea, la sacarosa se va a hidrolizar, ya sea de forma química o de forma enzimática. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En ese cambio rotatorio que va a sufrir, en esa transformación, entonces la sacarosa se va a convertir en glucosa y fructosa, ¿sí? Y ese giro que obtiene para poderse convertir en glucosa y fructosa se le llama azúcar invertido. Yo les ponía el ejemplo. Si yo vengo, tomo agua, la pongo a calentar, le aplico azúcar, lo mezclo el azúcar y luego le agrego, por ejemplo, jugo de limón, le agrego ácido ascórbico, vitamina C, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dar ese proceso de hidrólisis, ese cambio rotatorio. Y entonces a ese cambio, cambio de rotación que va a sufrir, es lo que le llamamos inversión. No sé si te queda claro ahí. España creo que era el que me había preguntado, no recuerdo.
Pues más o menos ingeniero, pero si quieren la otra clase me lo vuelvo a explicar. Ok, ya, muy bien. Bueno, jóvenes, feliz tarde porque ya les toca otro curso. Cuídense. Ahí se recuerdan que el miércoles vamos a tener periodo para reponer los periodos de la semana pasada. ¿Ok? Nos vemos el miércoles. Feliz tarde, que estén bien. Cuídense bastante.